Saludamos a quienes nos acompañan, señor Carlos Bertrán, decano de la Facultad de Ciencias, señoras y señores, directores, decanos y jefes de unidades, telespectadores que nos están viendo a través de TV Austral, colaboradores de la Facultad de Ciencias, académicos, queridas alumnas y alumnos. La Facultad de Ciencias de nuestra universidad le da la más cordial bienvenida a la segunda ponencia del ciclo de charlas del primer semestre del 2015. Para las personas que recientemente participan de esta actividad, les comento que este ciclo ya es una revisión, se viene dando en el año 2005 y por tanto este es su 11º año. Esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria, como también al público. Cada mes, hasta diciembre, se presentará un de nuestra facultad y dará a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando el quehacer científico a quienes estén interesados en participar. Para el comienzo para este ciclo tenemos invitado al doctor Jasper Morneau, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Bueno, Jasper estudió Geología en la Universidad de Gante, Bélgica, y realizó su doctorado en Geología en la misma universidad. Su investigación se centra en estudiar los sedimentos lacustres con el fin de reconstruir la historia y la recurrencia de terremotos grandes y gigantes en el centro-sur de Chile. Además, utiliza estos registros naturales para determinar cambios en el clima del pasado y en la frecuencia de erupciones volcánicas. En el 2011 se trasladó al Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza, para profundizar sus estudios en geotecnia y geofísica marina. En enero del 2014 trabaja como profesor auxiliar en el Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas y dicta cursos en la Escuela de Geología de nuestra facultad. Ha publicado 14 artículos ICI en el área de la geología sedimentaria y la paleosismología. Invitamos al doctor Jasper, quien nos expondrá la charla titulada La última erupción del volcán Villarrica, la crónica de un evento anunciado por los sedimentos lacustres. Muchas gracias para la invitación, para la introducción también y sobre todo para que todos ustedes están aquí para que yo pueda presentar los resultados de nuestro estudio de los últimos años. Aquí se ve nuestra plataforma de muestreo en el lago Calafquén, entonces el volcán atrás, ustedes lo conocen, es el volcán Villarrica. Ya estamos tomando muestras con profundidad de 60 metros de agua en este momento y tratamos de llegar a 10 metros dentro del fondo del lago para reconstruir la historia del volcán. Ok. Primero, quiero decir que Chile es un país de desastres naturales. Tenemos de todo. Tenemos terremotos, tsunamis, derrumbes que producen tsunamis. Tenemos erupciones, incendios, aluviones. Un poco de todo. Es importante cuando hay un desastre natural de saber cómo reaccionar, cómo salvar tu vida en el momento mismo. Pero para mí creo que aún es más importante de saber cómo anticipar un desastre, cómo podemos prepararnos antes de que ocurra un desastre. Y hay dos maneras principales para hacer esto. Es primero el monitoreo, tener un sistema de monitoreo que te dice qué está pasando, qué puede ocurrir en un corto plazo y cuándo va a ocurrir, mañana, próximo día. Y con este monitoreo se puede dar una alerta clara a la comunidad, ok, ahora evacuar. La otra manera de anticipar, que es más interesante para geólogos, es conocer la historia completa del desastre mismo. Por ejemplo, con volcanes, ¿cuáles son los diferentes escenarios posibles? ¿Cuáles son las erupciones típicas para un volcán y no para un otro volcán? ¿Cuál de los escenarios es lo más probable que podemos esperar como para la próxima? ¿Y en qué plazo esperamos un evento de qué magnitud? Esas son las preguntas que geólogos tratamos de solucionar. Primero, un ejemplo de monitoreo que para los volcanes de Chile es hecho por el CERN Geomin. El 6 de febrero de este año han subido desde alerta verde a alerta amarillo por un aumento en la sismicidad del volcán.
El 2 de marzo han aumentado el nivel a naranja por un aumento grande de la sismicidad y el 3 de marzo hubo erupción del volcán Villarrica. Entonces es un ejemplo muy bueno de monitoreo que con un mes de anticipación te está avisando que algo está pasando por este lugar. Y eso es el momento de revisar todos los planes de evacuación y todo. Ok, antes de seguir con la charla voy a hacer un poco de la terminología. Los volcanes también tienen una escala de magnitud. Es como terremotos, tienen la escala de Richter. Los volcanes tienen la escala de índice de explosividad volcánica. Como si un volcán una erupción es explosiva o no es explosiva. Entonces, un 1 es una erupción muy suave, con una colada de lava, no pasa mucho. Mientras un 5 es una erupción pliniana, es lo que pasó en Chaitén. Entonces, eso es el rango de explosividad que tenemos normalmente con las erupciones volcánicas. Entonces, cada vez, cuando subimos 1 en la escala, el volcán va a emitir 10 veces más materia. Es una escala logarítmica. Y la pluma va a ser mucho más alta. Okay. Tenemos los peligros volcánicos, que también una gran diversidad en peligros. Hoy día vamos a hablar sobre los flujos piroclásticos, que son nubes calientes que descenden las laderas del volcán, son muy destructivos. Vamos a hablar de ceniza y vamos a hablar de los lahares. Los lahares son los flujos del barro, los flujos del lodo que descenden también de la ladera del volcán. Son los ríos que aumentan su caudal y van a arrastrar rocas, barro, casas, muchas cosas. Ok. Entonces, si vemos la historia del volcán Villarrica, la historia geológica, en los últimos 15.000 años, existen 16 grandes erupciones en este volcán. Erupciones con una explosividad de 3 hasta 6. Y la última de ocurrió 1600 años atrás, más o menos. Entonces, probablemente el volcán todavía se encuentra en una etapa explosiva. Todavía es posible que el volcán pueda producir erupciones explosivas. Hay otros volcanes en Chile que ya terminaron su etapa explosiva, pero Villarrica todavía no. Pero esta erupción es grande, tiene una baja probabilidad, como cada 1000 años una erupción de este tipo, y son asociadas a precursores. Entonces, llega un aviso antes de tener una erupción de este tamaño. Entonces, no es algo para preocuparse hoy día, pero es posible. Es un ejemplo, es un mapa con la distribución de la ignimbrita durante uno de los eventos. Aquí tenemos el volcán Villarrica, el lago Villarrica, el lago Calafquén, y toda esta zona es cubierto con depósito de este evento. Hay que pensar que hubo un flujo piroclástico destruyendo todo en esta zona. Entonces son eventos de muy gran magnitud. No queremos pensar que algo como esto puede pasar en el futuro. Afortunadamente, las erupciones históricas del volcán Villarrica son mucho más suaves, mucho menos explosivas. Tienen una explosividad de 1 a 3 y son de tipo estromboliano. Entonces, como va a salir un lava que está moderadamente viscoso y no se produce mucha ceniza. Eso es típico para el volcán Villarrica en los últimos 500 años. Y hicimos una compilación de la documentación histórica que existe del volcán Villarrica. Aquí tenemos tiempo y la cantidad de erupciones por 21 años. Lo que podemos ver es que tenemos más o menos 4 a 6 erupciones en 20 años. Entonces, cada 5 años
el volcán Villarrica hizo una erupción durante los últimos 100 años. Es un volcán muy activo, uno de los más activos de los Andes, de verdad. Pero si bajamos en el tiempo, tenemos muy pocas erupciones. ¿Cómo podemos explicar este? Se puede explicar con la historia de la población chilena. En este momento tenemos la llegada de los españoles y ellos han registrado las erupciones del volcán Villarrica, una documentación buena. Después, la zona estaba en ocupación mapuche y no tenemos registros escritos de esta época. Y después, la llegada de la colonización alemana y todo eso, que han anotado muy bien lo que está pasando con el volcán y tenemos un registro con mucho más erupciones volcánicas. Entonces, sabemos que esta curva, que es muy raro, es porque falta documentación. No es que el volcán no le gusta a los alemanes. Eso no. Entonces, para resolver esta parte necesitamos registros naturales. Con la historia mismo no vamos a llegar. Bueno, eso es la erupción del 3 de marzo del volcán Villarrica. Ustedes todos han visto las fotos de este evento. Eso es el volcán antes de la erupción. Imagen satelital y una foto. Y así se ve después. Se nota el cambio. Tenemos ceniza aquí y también lava que está sólido. Y en la imagen satelital es solo una zona bastante chica que está impactada por el volcán. No se puede comparar con la erupción de Calbuco, que la ceniza llega hasta Valdivia, llega hasta Bariloche, hasta Buenos Aires. Ok, pero para mí lo que es más interesante es que estas erupciones, la lava va a hacer un derretimiento de nieve y del hielo al cumbre del volcán. Y va a generar en las aves flujos de barro. Aquí se ve la inicia de este flujo de barro sobre el glaciar del volcán Villarrica. Después va a descender por el río y va a destruir los puentes que están sobre el río. Y últimamente este río va a llegar al lago y va a transportar todos los sedimentos dentro del lago. Y desde este momento se pone interesante para mí. Bueno, aquí se ve el fondo del lago Villarrica, es un mapa de la profundidad. Aquí no tenemos datos, pero aquí azul significa que es profundo, rojo y amarillo significa que es muy bajo la profundidad. Y los lahares llegan al lago en estos 4 lugares son los principales. Vamos a hacer un zoom sobre este de aquí. ¿Qué podemos ver aquí? Hay mucha población, hay casas, hay infraestructura turística, hay de todo. Pero es justo encima del trayecto de los lahares. Entonces, en futuro erupción puede ser que todo esto va a desaparecer. Pero no estamos aquí para este tema, estamos aquí para la sedimentología. Y los sedimentos que llegan al lago van a formar un cono dentro del lago. Eso es un delta, una acumulación de arena, de piedras, en forma de un triángulo, un cono. Bueno, tenemos el volcán y toda la arena va a depositarse cerca de la orilla en este cono, en este delta. Pero las partículas más finas van a viajar sobre la termoclina del lago, como una estratificación del lago, y va a viajar por allá. Y la piedra pómez va a flotar. La piedra pómez va a flotar al otro lado. Esto significa que después de un poco de tiempo, estas partículas van a depositarse hasta el fondo del lago. Entonces, en diferentes partes del lago podemos encontrar evidencia de este lahar. Ok.
Entonces, en casi todo el lago podemos encontrar evidencia. Es importante. Llegamos a la geología lacustre, como la disciplina que estoy haciendo, es usando este registro de sedimentos para saber más sobre los impactos que existen. Cuando el clima cambia, los sedimentos van a cambiar. Cuando hay un terremoto, los sedimentos van a estar mezclados por el efecto del terremoto. Cuando hay una erupción volcánica, vamos a tener ceniza o lahares que entran en el lago. Entonces, si estudiamos este registro, podemos saber lo que está pasando alrededor del lago, los diferentes impactos naturales. Bueno, el primer paso del estudio es hacer perfil sísmica. Hay que pensar, es como un sonar, pero un sonar muy fuerte y de baja frecuencia. Y este sonar permite ver lo que existe debajo del fondo. Digamos, es una ecografía del lago. Vamos con nuestro barco y hacemos un montón de... Vamos a cruzar el lago muchas veces. Y llegamos a nuestra ecografía de los sedimentos del lago. Esos son 200 metros de sedimentos en este lago. Y con este perfil podemos saber la historia del lago, los procesos de sedimentación y también los sitios para tomar testigos. ¿Dónde exactamente tenemos que tomar un testigo para tener un registro interesante? Porque los lagos son grandes y son muy variables. Ok. Por ejemplo, para ilustrar la complejidad del fondo del lago, eso es el lago Calafquén, un perfil desde el suroeste a dirección del volcán Villarrica. Y se ve, hay plataformas, hay cuencas con muchos sedimentos, hay islas en el lago también, como partes rocosas, y otras partes con mucha arena. Es complejo, el fondo del lago es súper complejo. Pero con este perfil podemos saber, ok, en este lugar mismo podemos obtener un registro, en este lugar otro registro. Okay. Segundo paso, vamos a tomar muestras. Vamos con un barco, con una plataforma, baja el muestrador, el core, y lo sacamos primero por arriba, y eso es el resultado. Tenemos un tubo de 1 metro, 2 metros, y cuando lo abrimos tenemos sedimentos con diferentes capas. Ya en el laboratorio es el momento mágico del estudio. Tú abres el testigo y tú vas a ver, ok, súper interesante, o ya, nada. Bueno, hemos tomado 60 testigos en el lago Villarrica y Calafquén. Hicimos análisis sedimentológico, dataciones, un montón de cosas. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo para este. Voy a llegar a qué podemos hacer en los testigos. Primero, una sedimentación continua. Todas estas láminas son láminas anuales. Entonces, es como los láminas de un árbol o láminas en hielo. Cada año vamos a generar una lámina más, digamos, 1 milímetro de espesor. La parte de la lámina que viene de verano son las diatomeas, son algas. Y la parte de invierno es cuando los ríos van a tener un aporte sedimentario muy grande. Los ríos son grandes, mucha materia orgánica va a entrar en el lago. Tenemos la zona más homogénea, que son las turbiditas. Ellos son producto de terremotos. Y normalmente en mis estudios yo estoy estudiando turbiditas, la recurrencia de terremotos. Pero hoy día hablamos de volcanes, entonces otro tema. Estos son los lahares, son estas capas blancas con un base más oscuro. Y
tiene mucha materia volcánica, mucha materia orgánica que viene del volcán también. Y, por supuesto, la ceniza mismo tiene la forma de ceniza, todavía se puede ver las burbujas de aire que estaban adentro cuando estaba en el aire. Pero también hay mucha información que no podemos ver así con nuestros ojos. Por ejemplo, en esta parte no se ve nada, pero con un escaneo geoquímico podemos ver diferentes picos en el contenido de fierro y todo eso. Y esos son como láminas de menos de 1 milímetro que también representan ceniza o lahares. Entonces tenemos un registro súper detallado de lo que está pasando con el volcán. Entonces, ahora vamos a comparar nuestro registro con la documentación histórica del volcán. Por ejemplo, tenemos 100 años de documentos históricos bien detallados y tenemos nuestros testigos. En el año 1904 hubo una erupción chica del volcán Villarrica con algunos lahares, pero muy poco. Y por lo tanto en los testigos solo encontramos una capa muy delgada sobre algunas muestras. Mientras en otra erupción, un lahar más grande, encontramos capas más grandes. Erupción chica, erupción muy grande, al año 48, es una foto de la erupción, con lahares por toda dirección, al lago Calafquén, al lago Villarrica, y encontramos evidencia de este también. Otra erupción más chico, menos evidencia, etc. Así podemos ver un análisis de los últimos 100 años del volcán. El año 64, muchos lahares, la destrucción del Coñaripe, aquí, con este lahar, destruido el Coñaripe, y encontramos, por supuesto, mucha evidencia. Y 71, etcétera, etcétera. Lo que podemos concluir es que el registro sedimentario representa muy bien lo que está pasando con el volcán. No solo cuando hay erupciones, pero también la magnitud de las erupciones. Si es una erupción grande, con muchos lahares, o una erupción chica con pocos lahares. Entonces podemos usar el registro sedimentario para complementar esta figura con pocos datos en esta zona. Entonces eso es nuestro resultado. En rojo la documentación histórica, en verde la documentación sedimentaria. Podemos ver que el volcán hubo una frecuencia de erupciones bastante constante con el tiempo. Y solo en 1900 como aumenta de su frecuencia y ahora está menos frecuente las erupciones. Aquí algunas gráficas con esta base de datos. Pues en cada siglo tenemos más o menos la misma cantidad de eventos. Cada 5 años, cada 6 años, una erupción volcánica. Y en el año 2014, cuando hemos publicado nuestro estudio, ya pasaron 30 años sin erupción importante. Entonces, esas son todas las erupciones. Y este laguna sin erupciones es lo más grande de los últimos 600 años. Entonces, significa que ya estamos esperando que algo está listo para pasar. Y eso pasó en 2015. En otras palabras, ya hacemos estadística. No voy a hacer toda la análisis de estadística aquí, pero solo la conclusión. Esos son años desde 2013, porque en el 2013 hicimos el análisis. Y eso es el modelo más que representa mejor nuestros datos.
significa que en solo 2 años más ya tenemos 60 a 70% de probabilidad de tener erupción. Y eso es lo que pasó en 2015, en el 3 de marzo. Entonces la probabilidad del evento del 3 de marzo fue más que 50%. No puede ser una sorpresa. La situación ahora, primero tenemos que esperar hasta que termina el ciclo eruptivo, porque ahora el volcán Villarrica está en un ciclo eruptivo y tenemos que esperar hasta que termina y después el tiempo va a hacer su trabajo y en solo 3 a 5 años llegamos al 50% de probabilidad de tener erupción. Entonces, el registro sedimentario nos dice que los últimos 30 años sin erupción fue algo muy especial, pero normalmente en el futuro el volcán va a tomar su frecuencia normal, de 5 años por erupción. Ok, esas son las erupciones importantes, pero para la destrucción del volcán Villarrica es más importante saber los lahares, flujos de barro que es el efecto del volcán Villarrica que puede generar fallecidos. Los flujos de barro, normalmente 8 a 10 por siglo. Entonces, cada 10, 14 años, un flujo de barro grande. Entonces, solo 1/3 de las erupciones producen lahares importantes. Los otros no. Por ejemplo, la erupción del 3 de marzo, algunos lahares chicos, pero nada grande. ¿Por qué? Porque la producción de lahares depende del volumen de la lava emitido. Se necesita mucho lava para derretir la nieve y se necesita nieve. Entonces, en invierno, cuando hay mucha nieve, es más fácil de generar lahares. En verano es más difícil. Entonces pensamos que los lahares chicos del 3 de marzo es un efecto de estos dos parámetros. Bueno. Una pregunta para ustedes. ¿En qué temporada empiezan las erupciones? ¿Es siempre lo mismo cada mes? Eso es lo que pensamos. Eso nuestra lógica geológica dice que un volcán no se importa si es verano o invierno. Ayer yo verifiqué esta suposición y esas son las erupciones del volcán Villarrica de los últimos 100 años. En enero, como normal, en invierno, junio, julio, mucho menos erupciones y octubre a diciembre, mucho más erupciones. Se puede decir que 50% de las erupciones del volcán Villarrica fueron en octubre, noviembre y diciembre. En febrero, cuando hay muchos turistas en Pucón, en Coñaripe, entonces el riesgo para la población es lo más alta, tiene una probabilidad normal, es en su promedio. Y en julio, cuando hay muchos turistas haciendo esquí sobre el volcán, la probabilidad es muy baja. Eso es lo que dice la historia del volcán. La pregunta es ¿por qué? Hay muchas hipótesis, ya tenemos algunas explicaciones, pero falta hablar con más vulcanólogos para saber de verdad por qué puede ser así. Porque en el volcán Yaima se pasa lo mismo. Hicimos la estadística y tenemos el mismo fenómeno con el volcán Yaima. Okay, llegamos a las conclusiones del volcán Villarrica. La erupción del 3 de marzo no es una sorpresa. Hay solo una sorpresa y es el periodo extenso sin erupciones justo antes. Eso para mí es la sorpresa grande. Esperamos que después de la erupción va a retomar su frecuencia normal, de erupción de cada 6 años. Y los lahares del volcán Villarrica es el peligro más importante y tenemos que monitorear muy bien. La ceniza
los volúmenes son bastante bajos. Todavía tengo un poco de tiempo para hacer una comparación con otros volcanes de Chile, porque eso es interesante. Parece que hubo una erupción del volcán Calbuco. Entonces, el volcán Villarrica tiene normalmente erupciones de explosividad 2. Cada 6 años, la última en 84, entonces ya sobrepasó el tiempo promedio. El volcán Calbuco, que es una erupción de magnitud 4, digamos, tiene en su historia erupciones de ese tamaño cada 25 años, de magnitud 3 o 4, y la última fue en 61, entonces también sobrepasó el tiempo. Entonces tampoco es una sorpresa. Cordoncoye en 2011, una erupción de magnitud 4, se ve la similitud entre las dos erupciones. Tiene erupciones de magnitud 2-3 cada 10 años y magnitud 3 cada 40 años. Y la última erupción en el año 60. Entonces también sobrepasó el tiempo, el promedio entre erupciones. El volcán Yaima es muy similar al volcán Villarrica, erupciones de intensidad 2 cada 5 años. Y la última en 2009, entonces si ocurre una nueva erupción del volcán Yaima es completamente normal. Otro volcán en Chile que no es tan conocido, el Mocho Xochuenco, que se ve desde Panguipulli, Perinigüe, es conocido para los geólogos para su erupciones muy explosivas. Entonces no tiene muchas erupciones, la última en 1864, y el registro geológico que está publicado hace 2 semanas significa que hay cada 150 años una erupción explosiva. Entonces estamos en un periodo de tiempo en que puede ser normal de que llegue una erupción explosiva con este volcán. Y el volcán Carán Los Venados, que está cerca del lago Ranco, erupciones cada 40 años, pero el registro no es muy bueno. Y la última en el año 79. Entonces, no sobrepasó su tiempo, pero ya puede ser que va a generar erupción. Posible. Aquí otra cosa, el volcán Osorno, que tiene erupciones históricas magnitud 2, entonces suave, pero una diferencia súper variable. Puede ser 3 años, puede ser 80 años entre erupciones. Ahora ya pasó mucho tiempo, pero no sabemos cómo este volcán está, su comportamiento, no sabemos. Entonces, puede ser que cambió su actividad. Bueno, entonces, para concluir esta charla, la situación actual, un volcán en alerta roja, un volcán en alerta naranja, muchos otros volcanes activos. Al volcán Yaima, que en los próximos meses o años va a generar una erupción. Al volcán Mocho, que hay que tener cuidado porque es muy explosiva. Al volcán Carán, que no hay mucha gente estudiando este volcán, no sabemos mucho. Y al volcán Osorno, que no sabemos de verdad cómo es su ciclo de ciclicidad eruptiva. Y eso es mi charla para hoy día. Espero que haya muchas preguntas, porque es un tema sumamente importante para el centro-sur de Chile. Brindamos al público presente para que pueda realizar sus preguntas. Bueno, tengo una pregunta. ¿La velocidad o la intensidad de subducción tiene algo que ver con la distribución de los volcanes?
en este caso? La subducción. velocidad de la subducción. Sí. Ya es la subducción que genera los volcanes, claro. Pero la velocidad de la subducción no es un parámetro tan importante. Lo que es importante es que exista subducción y el ángulo de subducción. Hay una parte en Chile donde el ángulo de subducción es mucho más baja y ya no tenemos volcanes. Pero la velocidad tiene un efecto grande sobre terremotos, pero no sobre los volcanes. Jasper, en tu gráfico de coincidencia entre registros geológicos e históricos, ¿cierto? No sé si lo puedes volver atrás. Ya. Hay una discordancia entre ambos orígenes del agua en 1950. En 1950, ¿cierto? 1150, El registro histórico está ahí ¿ya? y el registro geológico no lo muestra. Es lo mismo. ¿Ah? O sea, yo veo dos pics ¿Es lo mismo geológicos, aquí? Este pic. entonces estoy daltónico. Es que el registro histórico es más bajo que el registro geológico. Por eso, pero los dos pics a la izquierda, los dos verdes, ¿cierto? ¿Este? Ese y el de la derecha, que son los geológicos, ¿cierto? Sí, esos No son. están reportados por los historiadores, No son, no están informados por No. los historiadores. porque en este momento la ocupación en esta zona fue un momento difícil. Fue ocupado por Mapuche, que no han dejado registros escritos. Ah, Y es solo desde este momento cuando tenemos registros históricos buenos. Como desde 1880 tenemos un registro histórico bueno. Y por lo tanto, la última parte son casi igual. Registro geológico y registro histórico. Ya. Hola, profe. Acá. No, que en la última parte del análisis de los volcanes, bueno, me llamó mucho la atención que usted lo nombraba, de que el volcán Llaima y el Villarrica eran similares en actividad y así como los índices de explosión parecidos, y más al sur, a excepción del Osorno, creo, todos eran más explosivos. Entonces, no sé si hay estudios suficientes o no, que me surge una duda si es que el Llaima y el Villarrica son de edades similares, por ejemplo, para que tengan un comportamiento desde la cámara magmática similar, y que los de más abajo, tipo, no sé, Calbuco, Chaitén incluso, no sé si, o sea, no fue nombrado, pero Chaitén igual el 2008 fue súper explosivo. Entonces, no sé si tiene algo que ver la composición de las cámaras magmáticas con la distribución de los volcanes, y si eso también está relacionado con una periodicidad, tal vez que es más amplio el rango entre volcanes explosivos que los más explosivos, no sé. Si hay alguna duda, una pregunta al respecto. Primero quiero decir que son muchas preguntas. Yo voy a tratar de responder como puedo. Primero, todos los volcanes tienen una cámara magmática distinta. Entonces, Villarrica y Llaima son bastante cerca, pero tienen su cámara magmática distinta. Y los dos tienen muchas erupciones con poca explosividad. Y eso es porque su composición magmática es diferente que los otros volcanes. Son más basálticos. Más basálticos significa menos viscosa los lava, y el gas puede escapar mucho más fácilmente. La pregunta tuya es ¿por qué este dos y los otros no? ¿Cierto? Hay algunos estudios que tratan de verificar este. Tiene que ver con el patrón de fracturas que existe, la falla de Kiniovki que está aquí, y otras fallas también que está cruzando este falla de Kiniovki. Y cuando hay dos fallas cruzando es muy fácil para la magma para ascenderse. Otra teoría dice que hay una zona de fractura oceánica que entra en la zona de subducción y por lo tanto genera más hidratación
en esta zona específicamente. Entonces hay diferentes hipótesis, pero nadie en este momento puede resolver tu pregunta. Quizás en algunos años más tú puedes. Profe, pero ¿y de edades en Yaima y en Villarrica no se sabe si son de edades similares o no sé? ¿De qué similares? ¿Edades? ¿Edades? Sí. Desconozco las edades de los volcanes y creo que no importa mucho si el volcán tiene 1 millón de años o 500, 1000 años. Lo que es importante es lo que está pasando ahora con el volcán. Hola, profesor. Me gustaría a ver si podía poner la diapositiva en donde mostraba la imagen de, no sé qué pueblo era, pero donde se edificó sobre un terreno donde llegaba el Árrido directamente. Bueno. ¿Cuál fue? Está como... La ubicación de los najares. Claro, claro, en la parte como sur central del lago. Calasqueo, Villa Rica, no sé. Claro, pero con delta. Este, ok. Todo lo que debe el delta, el fondo del delta. Marra, sí, sí, Marra. Más atrás. El delta en el que la llegada que los grandes producen se inventaron dentro de la Ucona. Ah, ok. Bueno. Sí. Aquí. La batimetría del lago Villarrica. Marra, cuando vas para el sur, más o menos, claro, sí. Bueno, igual sí que se ahí, exacto. Gracias. Profesor, la pregunta era, bueno, yo, gracias a esa imagen me voy a contar de que el cemento en donde se construyó ahí era depósito, digamos, de nada. Claro, están construyendo sobre un delta formado por lahares del volcán Villarrica. Claro. Y por lo tanto los lahares transportan mucha arena y generan las playas. Uh-huh. Y es que en las playas que hay infraestructura turística, son los lugares interesantes para turismo. Y por lo tanto hay muchas construcciones en este lugar es peligroso. Bien. Y en base, o sea, paso llego que después, digamos, evidentemente puede llegar a la por ahí mismo. Ese cemento es, además, riesgoso de la moto. Sí, claro, porque una arena en caso de terremoto puede tener liquefacción, puede convertirse en un líquido. Sobre todo una arena que está depositado muy rápido, que no está compactado bien. Esos son los lugares donde no construir. Siguiendo esa misma pregunta, donde está la península, hay una flecha que indica que llegó larga, ¿verdad? Sí. ¿La península no tiene ninguna relación con material volcánico de alguna erupción? No, la península es roca dura. También tenemos una otra península aquí, pero debajo del agua. Entonces son estructuras como tectónicas de este noroeste, sureste, lo que tenemos mucho en Chile. Tenemos muchos lineamientos con esta orientación. Y estos son dos de este. Entonces es roca dura y es en Pucón como la única lugar como donde el peligro no es tan alto. Porque los lahares pasan por otro lado. O sea, pasan por alrededor y no va a llegar Un lahar no puede llegar en la península. No estamos hablando de flujos piroclásticos, pero un lahar sí. Muchas gracias por la charla y me llamó mucho la atención la comparación de estacionalidad de varios volcanes que tenían más probabilidades en octubre, noviembre y diciembre, y ahí, bueno, nombraste que tenían algunas primicias o algunas ideas de por qué podría ser. No sé si podrías comentar al respecto y sale un poco de la charla, digamos. Ok, voy a cambiar.
Algo que se pueda comentar. Esta figura, ¿sí? Sí. Entonces, los volcanes son muy susceptibles a las fuerzas que existen. Y lo que pasa en octubre, el clima va a mejorar y la nieve va a empezar a derretirse. Entonces vamos a tener más peso sobre la cumbre del volcán y sobre las laderas. Y eso puede como facilitar una erupción. Es como un cambio significativo para un volcán. El peso de un glaciar, el peso de la nieve. Otra idea puede ser que cuando derrite esta nieve vamos a generar mucho agua que por fracturas puede infiltrar dentro del volcán y hacer el volcán más explosivo. Son ideas, pero tenemos que discutir con mucha gente. Yo tengo otra duda. Porque aparte de la sismicidad, si se da antes de una erupción, hay otro factor que puede producir erupción, ¿no? Que avise. ¿Puedes repetir la pregunta? Aparte de, bueno, cuando hay una erupción se supone que hay sismos, pero aparte de eso, ¿hay otra cosa que podría llegar a avisar que va a haber una erupción? Eso es lo que el sistema de monitoreo está haciendo. Cuando hay un aumento de la sismicidad. No, pero me pregunto si que hay otra cosa aparte de los sismos que pueda avisar. Sí, también como la escape de gases se puede medir, si escapan muchos gases. Y muchos volcanes también antes de la erupción van a inflarse, van a tener un levantamiento del suelo. Algunos milímetros, algunos centímetros, el volcán va a crecer antes de erupciones, pero depende del tipo de volcán también. Entonces existen diferentes maneras de monitoreo, pero la sismicidad es lo más importante. Una pregunta con respecto a eso, ¿el volcán Villarrica tiene GPS instalado? Sí, tiene el monitoreo de saneamiento tiene inclinómetros y GPS, creo. ¿Pregunta ya? Ahí sí. Profe, es respecto al tema de los estacionarios de los barbes, que usted explicó recién el tema más o menos de qué estaba compuesto el tema de las estaciones del año en cada barbe, la inclusión de diatomeas, por ejemplo, de un alto volumen de materia orgánica, y quería preguntarle específicamente sobre el tema del color, de la coloración del barbe respecto a qué contenido de materia orgánica o de diatomeas tiene, porque como saben nosotros tuvimos una discusión más o menos hace una semana en el terreno y no sé, me gustaría saber como estrictamente a qué se debe la coloración oscura o clara, el tema de estación del año o la composición finalmente de los barbes. Ok, primero quiero decir que los barbes que hemos visto en terreno son barbes glaciales, en un lago proglacial. Son completamente diferentes que los barbes que se forman actualmente en un lago. No hay un glaciar aquí que va a generar estos barbes. Ahora es por la productividad y por la lluvia que tenemos barbes. Voy a buscar una foto. Entonces, en verano, la capa de diatomeas va a generar una lámina más verde, como amarillo-verde. Y las láminas de invierno son más oscuras, en este caso. Son más como marrón, más oscuro. Entonces, aquí no se ve claramente porque son barbes de 1 milímetro o menos, pero en el microscopio o con un binocular se puede ver los diferentes barbes bonitos. Pero en este caso hablaba del aporte sedimentario en verano por el aumento del caudal de los ríos o lo que en el fondo alimenta el lago, pero no tiene, en este tipo de lagos no hay aspecto granulométrico, como en el caso del lago provincial que vimos.
Bueno, es difícil de comparar la granulometría de un diatomea que tiene una forma como elongado y el material terrestre que tiene todo tipo de formas que existen. Normalmente los diatomeas son limo, como limo mediano, y la materia orgánica, materia terrestre también. Entonces el tamaño de grano no es muy diferente entre invierno y verano, pero la composición cambia mucho. Mientras los fases glacial de la salida de terreno es la misma composición pero diferente tamaño de grano. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más bien relacionada a la ceniza volcánica. Gracias. Me pregunto si tienen ustedes estudios o datos que hablen de la composición química de esta ceniza y los impactos que pudiera tener sobre los ecosistemas y la salud humana. Yo personalmente no tengo ese tipo de datos, pero hay más gente en la Universidad Austral que están trabajando en como las consecuencias de una erupción volcánica. Lo que yo hago es ver en el pasado comportamiento del volcán, pero los efectos de una erupción de la ceniza en ecosistemas, hay otra gente en la universidad que hacen este tipo de estudios. Entonces no puede dar mucha información sobre esto. Gracias. Quería consultar ese aspecto de un aviso por aumento de como inflación del volcán como aviso de una erupción. ¿Tú sabes algo más de lo que sucede en la laguna del Maule? De nuevo tengo que decepcionar porque no soy un volcanólogo, entonces no conozco todo sobre todos los volcanes de Chile. Pero la pregunta es importante, sí. No, ya era para saber si es que dentro de lo que se ha generado la noticia, si es que habían ido a hacer algún estudio, alguna investigación. Ya no sé. Quería preguntarle respecto a lo que mencionaste una gran diferencia en la frecuencia de erupciones en los diferentes grupos de volcanes, ¿cierto? ¿Eso tiene alguna explicación geológica? Porque algunos 3 años, cada 3 años, otros cada 80, otros cada 150, y parece que es así en la historia, ¿no? La diferencia entre los volcanes es sobre todo por la composición del magma. Un magma con mucho sílice, un magma con poco sílice. Eso explica la diferencia en el comportamiento de los diferentes volcanes. Eso es en general, pero el por qué es 50 y no 100 tiene que ver con la productividad del volcán, como cuánto magma está inyectado desde abajo. Y ahora mis colegas de Oxford están haciendo estudios sobre esto, tratar de cuantificar la productividad de los volcanes, no solo la frecuencia, pero trabajando con los volúmenes del material inyectado y ver si la productividad de un volcán cambia durante el tiempo o no. Es una pregunta científicamente muy importante. Hola, buenas. Yo quería preguntarle sobre algo que me llamó la atención que comentó al principio. Dijo algo sobre que había habido un flujo piroclástico, digamos, anteriormente, y quería saber si eso, digamos, podría volver a ocurrir y, digamos, qué condiciones se tienen que dar para que la columna, digamos, colapse, qué altura tiene que tener, y si en los volcanes de Chile eso, digamos, puede ocasionar como destrozos como lo que pasó en el Vesubio, en Italia. Entonces, fue con una de las primeras láminas en que demuestra que en el volcán Villarrica hubo 15 veces en 15.000 años un flujo piroclástico. Eso sabemos por estudios geológicos que existen. Sobre el por qué no puede opinar mucho. Tengo que revisar todos estos artículos que
que tratan de explicar las causas. ¿Pero qué tipo de daño puede ocasionar? ¿Qué tipo de daños? Un flujo piroclástico va a destruir todo en su camino. Son flujos de 300, 400 km por hora, muy caliente, entonces si esto pasa no se puede escapar. Ya tiene que evacuar antes. ¿Pero eso ocurre a los inicios de la erupción o puede ocurrir? Puede ocurrir por diferentes razones. Puede ser porque la columna colapsa, por alguna razón, o puede ser porque el volcán mismo va a colapsar. Al cumbre del volcán va como caer dentro de la cámara magmática y generar una caldera, y eso puede generar un flujo piroclástico también. Entonces existen muchas maneras de generar estos flujos. ¿Y la altura de la columna incide en...? No coincide mucho. Existen flujos piroclásticos generados por columnas bajas. Hola, yo quería preguntar acerca, usted habló de que no todas las erupciones generaban lares, de hecho 1/3 nomás. Entonces quería saber si existe la posibilidad de que las erupciones no generaran registros en los testigos, debido a que no registren lares o, por ejemplo, el viento fuera hacia otra dirección, entonces ustedes tengan menos registros de cantidad de erupciones totales. Sí, es una muy buena pregunta. Entonces no tenemos un lahar asociado con esta erupción, y porque todavía podemos registrarlo es que porque la tefra va a estar depositado en la cuenca del lago, y después con la lluvia el río va a aportar mucho más ceniza que normal. Entonces con este escaneo químico podemos detectar cambios muy sutiles, muy como microscópico. Y por lo tanto tenemos el registro completo, tenemos los lahares, la ceniza que cae directamente en el lago y la ceniza que está transportada por el río después. Hola. Hola, profesor. Quería preguntarles si existe alguna relación directa o indirecta con la falla Liquiñe-Oski y ese cordón imaginario que une los volcanes que usted nombró y los que siguen hacia el sur. Sí, la falla Liquiñe-Oski es muy cerca de los volcanes. En otra figura de otra presentación. Aquí se ve con esta línea la falla de Liquiñe-Oski y los triángulos son los volcanes activos. Entonces, casi todos los volcanes son bastante cerca de esta falla de Liquiñe-Oski porque esta falla va a facilitar el ascenso de magma. Esta fractura para el magma es el lugar más fácil para salir. Y por lo tanto tenemos los volcanes tan cerca de la falla de Liquiñe-Oski. Entonces esa frecuencia que se ha calculado con los estudios históricos de los volcanes, ¿puede verse afectada por la falla de alguna manera? ¿En qué manera? No sé, que tenga alguna erupción recurrente e inesperada fuera de su historia. Ya sabemos que los volcanes, las erupciones son facilitadas por la falla, pero lo que no sabemos es la sismicidad de esta falla. Hay muy pocos registros de terremotos en la falla de Liquiñe-Oski. Sabemos el terremoto de Aysén en 2007, en el fiordo Aysén. Hubo un terremoto en este lugar. Pero estos terremotos son bastante chicos y no generan erupciones volcánicas, por ejemplo. Entonces, pero la sismicidad de la falla en esta zona no tenemos ningún registro. Buenas tardes, doctor.
Yo tengo en este momento dos preguntas. Una tiene que ver con la gran cantidad, con la columna estratigráfica del fondo lacustre, con los sedimentos, y la gran cantidad de volcanes que hay aquí en el sur. Tenemos algunos volcanes, como el caso del Calbuco, que tiene un índice de explosividad mayor y eyecta bastante material. ¿Esto puede provocar algún tipo de contaminación, por así decirlo, de los sedimentos de los lagos que están en estudio y que sean catalogados como falsas erupciones, por ejemplo, el Villarrica? Contaminación, lo que nosotros encontramos son partículas volcánicas, que no es una contaminación importante que encontramos, pero hay gente trabajando sobre este tema. Sobre contaminación de flúor, por ejemplo, durante erupciones volcánicas. No, es que yo me refiero a que haya una capa de ceniza en los sedimentos que sea considerada de una erupción del Villarrica, pero que en realidad haya sido otro volcán más cercano o que tiene mayor cantidad de partículas. Si esta capa puede venir de otro volcán. Sí, los cenizas que están transportadas por el viento pueden llegar de otro volcán. Por ejemplo, el volcán Calbuco, quizás ahora tenemos una capa de ceniza en el lago Villarrica. ¿Y es posible diferenciarla o...? Se puede con la química, porque las erupciones de Villarrica son bastante basálticas y la erupción del volcán Calbuco todavía tenemos que analizar, pero tiene un contenido de sílice mucho mayor que las erupciones de Villarrica. Entonces, químicamente se puede discriminar entre diferentes volcanes, pero sí, un volcán de lejos que genera ceniza en el lago, eso es algo que no queremos. Ya, y mi segunda pregunta va con respecto a los registros históricos versus los registros geológicos. Me di cuenta que había un pic de registros históricos que superaba el registro geológico. ¿A qué se puede deber esa disparidad? Un momento. ¿Me puedes indicar cuál es el pic? Hay un pic rojo cerca de 1900. 1900, aquí. El rojo a la izquierda. Hay un pic también se puede ver un poquito una diferencia lateral entre los registros. Eso es porque nuestras dataciones del lago no son perfectas. Estamos contando los partes, pero a veces es muy difícil de identificarlo, a veces son deformados por un terremoto. Entonces, siempre estamos como algunos años, tenemos un error de algunos años entre nuestra cronología y la realidad. Eso puede explicar por qué tenemos un pic aquí que está un poquito más a la derecha en nuestros registros. Son algunos años de error que tenemos, pero así es. Muchas gracias. Mi pregunta es posible identificar incendios asociados a eventos volcánicos en los sedimentos? Sí, se puede analizar el contenido de carbón, de charcoal en inglés, dentro de los sedimentos. Y así hacer un estudio sobre si hubo muchos incendios en algunas épocas del océano, por ejemplo. ¿Pero asociado específicamente a eventos volcánicos? Si encuentras un lajar justo arriba, mucho carbón puede ser, pero va a ser muy difícil porque va a estar mezclado los dos. Se necesita un lago como alto en el volcán, creo, un lago chico en el volcán mismo para tener un registro muy limpio. Acá. Hola, profe. La pregunta es con respecto del origen de la ceniza. ¿Cómo saber, además del contenido de sílice de uno u otro volcán, si los isótopos estables tienen que ver con la firma que pueda tener esta ceniza y así poder ver de dónde viene, de qué volcán viene? Y si fuese así, ¿cuál sería este isótopo? Nunca trabajé con isótopo, pero normalmente con contenido de potasio y versus sílice
se puede decir qué tipo de composición química tiene la ceniza. Y sabemos que diferentes volcanes tienen diferentes composiciones, pero también hay volcanes que tienen la misma composición. Entonces, con solo una muestra es muy difícil de decir esta muestra viene de este volcán. Pero si tienes un transecto de muestras y tú vas a ver que en dirección del volcán los granos son más gruesos, el espesor de la capa es más grueso, tú sabes que viene de este volcán. Pero con solo un punto en un mapa es casi imposible. Se necesita un mapeo espacial para saber exactamente de dónde viene. Hola, quería hacer una pregunta respecto a los barrios. Si existe, o sea, como que el tema de la charla era como que lo principal era como anticipar, ¿cierto? Claro. Entonces, si existe como algún patrón antes de un registro de la A que sea como recurrente dentro de alguna erupción. Se habló en una respuesta que quizá un verano pueda derretir nieve, pueda la fisura y gatillar una erupción. Entonces, si también este tipo de verano tiene que ser especial, que pueda producir algún evento de posición especial en los barrios que pueda ser notado para anticipar alguna erupción. O sea. Sí. Es un desafío muy grande, creo, pero con los farves podemos decir algo sobre el clima. Por ejemplo, los años de El Niño y La Niña se puede identificar en los farves. Es uno de los estudios que estamos haciendo, hacemos una reconstrucción de La Niña y El Niño y su intensidad durante el tiempo, basado en farves. Entonces, en el futuro podemos decir algo sobre, ok, este año es un año con mucha lluvia o un año con mucha calor, pero si este año está asociado con una erupción es difícil porque el volcán Villarrica tiene tantas erupciones para decir que podemos anticipar de esta manera va a ser difícil. Pero si encontramos algo, ¿por qué no? Okay. Agradecemos por la gran cantidad de preguntas. Sí. Muchas gracias. Bueno, los hemos invitado a la tercera charla titulada Descubrimiento y caracterización de nuevos patógenos bacterianos en fondo del iceberg, que será expuesta por el Dr. Luis Collado del Instituto de Bioquímica y Microbiología el jueves 4 de junio a la misma hora. De esta forma concluye la segunda ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias del primer semestre de 2015. Muchas gracias.